Mi nombre es Laura Svidler López, soy cirujana especializada en coloproctología y me desempeño en el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde hace varios años participo en proyectos atinentes al manejo de lesiones ocasionadas por virus como el papiloma humano y otros agentes sexualmente transmisibles, como por ejemplo Chlamydia trachomatis. Haré una breve introducción al tema para poner en contexto la importancia de las infecciones transmisibles sexualmente y cuáles son los principales gérmenes implicados. Me referiré a los números a nivel global, local y también el modo en que estos números se ven reflejados en mi práctica diaria. Haré un repaso de la anatomía no rectal para tratar de relacionar el tropismo de estos microorganismos y el modo en que se expresan en cuanto a la clínica. Y mencionaré las ventajas y desventajas de cada tipo de abortaje, desarrollando en particular el sindromático, para cerrar finalmente con dos casos integradores. Estas infecciones se transmiten predominantemente a través del contacto sexual, pero también un contacto íntimo, el uso compartido de toallas o de juguetes sexuales en algunos casos puede también contagiarlas. Existe gran variedad de gérmenes implicados y entre los más frecuentes y conocidos se encuentran los virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis y el herpes genital, también por supuesto el virus del papiloma humano y entre las bacterias las que ocasionan gonorrea y sífilis. Son tan frecuentes que se estima que 1 millón de personas al día adquiere a nivel global una de estas infecciones, variando su incidencia según la región geográfica y por supuesto más aún en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud incluye a las ITS y sus complicaciones entre las 5 causas principales de consulta médica en los países en vías de desarrollo, y de todas ellas las lesiones por HPV son las más frecuentes. Se sabe además que existe una sinergia entre, por ejemplo, el HIV y otras infecciones que especialmente en todo caso las que son ulcerativas porque producen una puerta de entrada al HIV, aumentando la posibilidad de adquirir esta infección cuando hay una de estas otras ITS en curso. Como comentaba, por un lado porque ofrecen una puerta de entrada cuando hay una lesión, pero también cuando se producen lesiones no ulcerativas, la inflamación hace que se produzca un aumento de la concentración de células inflamatorias en la región genital que le sirven de anclaje al HIV, aumentando así tanto la capacidad de ser contagiado como de contagiar. Es por eso que hay que insistir con que ante el diagnóstico de una infección de transmisión sexual debe considerarse la evaluación de otras por su posible concomitancia, muy particularmente del HIV. Según datos no publicados de 2017 de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, existe un incremento global de las infecciones transmisibles sexualmente del 31%, siendo mayor aún en lo que se refiere a sífilis y gonorrea. Esto último quizás se deba al desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y a la sistematización del diagnóstico precoz, también a la detección de portadores asintomáticos, y esto puede estar aumentando artificialmente los números, pero cualquiera sea el caso, se constata un incremento y Argentina no escapa a esta realidad. Por otra parte, en nuestro país existe un 30% de portadores de HIV que desconoce su diagnóstico,
lo cual complica a la hora de controlar la epidemia. También se ve a nivel local un aumento progresivo de casos de sífilis, no solamente en Buenos Aires, sino también a nivel país. Y se reflejan estos incrementos en los casos detectados en el consultorio de coloproctología. Las fallas para controlar la transmisión de estas infecciones se debe a muchos factores, entre ellos la falla en la prevención, al tratamiento inadecuado, ya sea por resistencia de germen, error diagnóstico, falta de adherencia del paciente o a veces por imposibilidad de detectar y tratar a los contactos. Respecto al caso de Clamidia trachomatis, en agosto del 2018 se emitió una alerta por parte del ex Ministerio de Salud advirtiendo sobre un brote de linfogranuloma venéreo. De los casos detectados, 28 fueron producto de una investigación realizada por mí en conjunto con la doctora Luciana La Rosa, que también es coloproctóloga, y los clamidiólogos, los doctores Rodríguez Fermepin y Carolina Entrocasi. Y esta investigación, que aún sigue en curso en lo que va del 2019, en este primer trimestre ya llevamos detectados otros 10 casos. A nivel anorrectal, las infecciones pueden comprometer tanto la zona perianal, la piel perianal, como la zona de transición del conducto anal, o bien la mucosa que reviste el recto o el colon. Dependiendo de qué tipo de germen se trata, tendrá mayor predilección por un área u otra y serán los síntomas. Así como gonococo y clamidia tienden a infectar el epitelio columnar rectal, que puede hacer que estén allí de modo asintomático, o sea, que colonicen sin expresarse por medio de síntomas, o bien pueden dar síntomas de proctitis. Ambos, tanto gonococo como clamidia, pueden producir lesiones más distales, y clamidia específicamente también puede comprometer el periano. Lo mismo ocurre con sífilis y herpes, que si bien tienen predilección por el epitelio escamoso estratificado de la zona perianal, pueden también producir proctitis, tanto herpéticas como sifilíticas. Así como depende del tipo de germen, la sintomatología que se produzca en función del epitelio afectado, también dependiendo de la vía de exposición será el riesgo de contagio. En lo que hace a un contacto anal no protegido, el riesgo de receptor es casi 10 veces mayor. Las infecciones a nivel anorrectal suelen ser resultado de sexo anal receptivo no protegido. Sin embargo, no es la única forma de contagio, y la diseminación contigua de una infección genital o bien el contagio oral también es posible, por ejemplo con gérmenes como la Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis, que colonizan las fauces. Dentro de los grupos más expuestos se encuentra el de hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales o aquellos que consumen drogas que pueden alterar la conciencia. Estos están más expuestos a adquirir una de estas infecciones, sin olvidar que el sexo anal también es frecuente en parejas heterosexuales. Por tanto, es fundamental que el médico tratante realice a todos sus pacientes el mismo cuestionario respecto a las prácticas sexuales que realicen, independientemente de identidad de género u orientación sexual. Las infecciones asintomáticas en ciertas poblaciones específicas, por ejemplo las vulnerables respecto a la adquisición del HIV, como pueden ser los adolescentes, los adultos jóvenes y las mujeres embarazadas,
es importante tenerlas en mente para orientar en estos grupos la pesquisa. Y es un buen momento para aclarar que en relación a esto, a que sean asintomáticas o no, hace la denominación, se denominan enfermedades, o en todo caso enfermedades de transmisión sexual. No es lo mismo que infecciones, pues muchas de estas pueden cursar de modo asintomático. En el gráfico de la izquierda se puede observar para el grupo de hombres que tienen sexo con hombres la comparación entre HIV negativos y positivos, y tanto para sífilis primaria y secundaria, gonocoxia y clamidiasis. En el grupo de HCH, HIV positivos, todas tienen mayor incidencia. Por otra parte, en el gráfico de la izquierda se ve que tanto en el grupo de mujeres que tienen sexo con mujeres como en el de heterosexuales o el de hombres que tienen sexo con hombres, la sífilis tiende a ser diagnosticada mucho más en su periodo secundario. Y esto es así porque las manifestaciones del primario suelen pasar desapercibidas. Y comparando estos tres grupos, los que tienen mayor número de infecciones suelen ser los hombres que tienen sexo con hombres. Como comentaba antes, a todos los pacientes hay que realizarle la misma entrevista. Para ello, las guías para el manejo de infecciones de transmisión sexual de los Centros de Control y Transmisión de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan la estrategia de las 5P, que engloban así los diferentes ítems que deben ser contemplados: cuáles y cuántas parejas, método utilizado para la prevención de embarazo, método empleado para la prevención de ITS y si el modo en que se emplea este es correcto, el tipo de prácticas sexuales y la historia pasada respecto a infecciones que se hayan padecido y si han sido tratadas correctamente. Indagar además acerca de antecedentes de salud, incluso el estado de vacunación. Dentro de las infecciones para las cuales hay vacunas actualmente, las de la hepatitis A, la hepatitis B y el papiloma humano. Obviamente estas preguntas deben ser realizadas en forma neutra y en un ambiente privado, amigable y dando todas las garantías y espacio para que el paciente pueda explayarse y dar respuestas fidedignas a lo que se le pregunta, porque de otro modo es imposible llegar a un diagnóstico solo en base a la clínica. Existen tres modos diferentes de abordar el manejo de las infecciones sexualmente transmisibles. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. El enfoque etiológico apunta a identificar el agente causal del cuadro, difiriendo el tratamiento hasta tener los resultados, por lo que en general requiere otra visita. Esto hace que se corra el riesgo de que el paciente no regrese siendo una fuente de transmisión de infección, y aunque regrese en el interín persiste con los síntomas y puede seguir infectando. Por otro lado, muchos centros de atención primaria en los que se realiza la consulta no cuentan con técnicas necesarias para arribar a un diagnóstico etiológico. Otro modo de abordaje es el enfoque clínico, que implica identificar al cuadro según la experiencia del médico tratante y tratar en función de cuál parece más posible el origen. Pero hay algunas infecciones que presentan, o más bien muchas de estas infecciones presentan manifestaciones similares, además de que puede haber simultaneidad de gérmenes. Por lo que el tercero de estos enfoques, que es el sindromático, resulta el más sensible, en especial en este caso de infecciones mixtas.
tiene como ventaja que permite tratar al paciente en la primera visita y es particularmente útil en los casos que comenté de mucha sintomatología o en aquellos en los que por falta de disposición en el lugar para realizar determinados estudios no se podrá confirmar el diagnóstico, o cuando por las características del paciente se sospecha que no van a regresar. Como contrapartida existe el riesgo, y esto es particularmente cierto en el caso de las infecciones gonocócicas, del desarrollo de resistencia por sobretratamiento. Siguiendo el enfoque sindromático, en los cuadros que se manifiestan con secreción anal y con antecedentes de sexo anal no protegido, habrá que sospechar por lo pronto gonocoxia o clamidiasis. Ambas cursan un corto periodo de incubación, tras el cual aparece una reacción inflamatoria en recto que genera en la gonorrea una secreción de aspecto generalmente purulento, un colorante amarillento y verdoso, mientras que para la clamidiasis esta secreción es cristalina o mucosa. Además del pujo y el tenesmo, para la gonocoxia suele asociarse de modo característico una intensa proctalgia. Si los genotipos de clamidia implicados son el L1, L2 o L3, que son responsables del linfogranuloma venéreo, hasta en un 30% de los casos estos síntomas pueden ser más graves, pero hay que tener presente que un porcentaje similar puede cursar con síntomas mínimos o de modo asintomático, más a favor de no poder guiarse por la clínica para el diagnóstico y mucho menos para definir extensión de tratamiento. Es bastante frecuente la infección por ambos patógenos, me refiero a clamidia y gonococo, así que cuando se tratan de modo empírico se tratan juntos. En cuanto a las muestras que se pueden tomar para el caso del gonococo, es la coloración de Gram de un exudado rectal, que es importante tratar de verlo lo antes posible porque el gonococo es bastante lábil, y si bien se describe una baja sensibilidad para las muestras tomadas por inserción de hisopo a nivel rectal, se sugiere tomarlo por anoscopía. La verdad es que en el consultorio nosotros siempre lo tomamos mediante hisopado y tenemos muy buenos resultados. En cuanto al cultivo, el más sensible es de Thayer-Martin. Entonces, ante la consulta por secreción rectal con o sin urgencia evacuatoria y o tenesmo asociado en una persona que ha tenido recientemente relaciones sexuales anales no protegidas, está indicado el tratamiento para gonocoxia, clamidiasis y, en el actual contexto de brote, pensar que si uno no puede genotipificar, lo mejor sería tratar durante 3 semanas para cubrir un genotipo LGB, sobre todo en HCH-HIV positivos, y no perder de vista en este subgrupo la asociación, en caso de confirmarse una sífilis, entre LGB y sífilis, o viceversa, en caso de confirmarse un LGB, sospechar sífilis también. Y por supuesto el tratamiento de los contactos, o por lo menos el testeo de los contactos. Los gérmenes previamente mencionados pueden comprometer, además del ano, el recto y el colon. La rectitis puede ser provocada más frecuentemente por gonococo, clamidia, treponema pálido o herpes. Los síntomas, como se mencionó al hablar de secreción, pueden ser el malestar anorrectal, el tenesmo y por supuesto la secreción. En caso de infección por clamidia, los
extendidos van a mostrar un aumento de polimorfonucleares y la confirmación de disponerse de los recursos puede hacerse mediante inmunofluorescencia directa o PCR, siendo ideal la genotipificación, en especial en el contexto actual de brote de linfogranuloma venéreo, porque va a permitir adecuar el tiempo de tratamiento. Si uno quiere hacer un tratamiento empírico en hombres que tienen sexo con hombres que han tenido contacto no protegido, especialmente si se trata de población HIV positiva, habrá que cubrir, además de gonococo, clamidia, pensando en genotipo en biovar LGB. En ese caso la asociación tiene que ser ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular, para el gonococo siempre terapia dual, y para cubrir clamidia, biovar LGB, 3 semanas de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas vía oral. Por otra parte, si uno ha podido descartar la infección por clamidia y solo pretende tratar gonococo, la asociación puede ser con acitromicina vía oral en dosis única, 1 gramo. Por otra parte, a nivel anal, hay que tener en cuenta que la infección por citomegalovirus, que suele dar úlceras que progresan muy rápidamente, también el citomegalovirus puede dar proctitis, pero a nivel anal produce lesiones que destruyen rápidamente, como si fueran devorando el tejido, con lo cual a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer, y lo que da la pauta de que se trata de una infección es el tiempo de evolución, y así como progresan rápidamente, retrogradan con el tratamiento adecuado. Algunos gérmenes que son transmitidos por sexo anal u oroanal pueden generar síndromes gastrointestinales como Shigella, Campylobacter, Entamoeba histolítica, y en estos casos se agregan a la proctitis diarrea y dolor abdominal. Como dije antes, el linfogranuloma venéreo debe ser considerado actualmente en Argentina como diagnóstico diferencial, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres HIV positivos, y cuando en este grupo se considera como diagnóstico diferencial la enfermedad inflamatoria intestinal, hay que descartar no solamente el linfogranuloma venéreo, sino también sífilis como probable etiología. Ante la presencia de una úlcera a nivel anal, hay que descartar una infección herpética y sifilítica. A nivel anal, el chancro sifilítico suele ser muy doloroso. Esto lo diferencia de otras localizaciones. Y por otra parte, tener en cuenta que clamidia puede, en sus distintos biobares LGB y no LGB, también puede manifestarse por úlceras. Respecto al diagnóstico, dependiendo del tiempo de evolución de esta infección, las serologías podrán, las pruebas treponémicas y no treponémicas se positivizarán más pronto o más tarde. El CTAP es una prueba que se positiviza muy tempranamente y que es útil en caso de que el paciente no haya tenido sífilis antes. De lo contrario, no tiene ningún sentido pedirla, porque estará positiva porque queda la cicatriz serológica. Lo mismo puede pasar con la BDRL, pero en títulos bajos. Respecto a muestras que se pueden tomar para evaluar, es el campo oscuro, pero se necesita alguien que pueda evaluar esa muestra prontamente, o sea, que pueda hacer una visualización directa. Para herpes
es un estudio de citodiagnóstico, y para eso un citólogo avesado. Pero si se trata de realizar tratamiento empírico, habrá que administrar penicilina si se trata de una sífilis primaria, secundaria, ya sea en HIV o no. Alcanza con una dosis única de penicilina benzatínica 2.400.000 intramuscular, y en cambio si uno no puede precisar el tiempo de evolución o ha pasado más de un año, en ese caso será preciso administrar 3 dosis. Bueno, aquí se pueden apreciar algunas lesiones producidas por sífilis y herpes a nivel perianal. Como mencioné en algún momento, la sífilis primaria no suele ser diagnosticada, pasa desapercibida a pesar de dar lesiones muy dolorosas cuando se trata del ano, pero que son interpretadas erróneamente muchas veces como úlceras idiopáticas, y en otras ocasiones se confunde incluso con patología orificial no venérea. Esto hace que el diagnóstico a veces no pueda definirse el estadio, y en otras se diagnostica en esta etapa por las manifestaciones del secundarismo sifilítico. Respecto al herpes, también puede dar lesiones dolorosas, y esto hace que sí suele ser más fácil de diagnosticar cuando están las vesículas, pero por la zona estas vesículas suelen destecharse, y en definitiva esas vesículas confluyen, y lo que se puede apreciar son úlceras perianales confluentes. Más del 90% de los hombres que tienen sexo con hombres aún sanos son positivos para citomegalovirus, el cual se puede encontrar latente y reactivarse ante inmunosupresión. En tal caso produce inflamación, necrosis tisular con afectación del endotelio vascular e isquemia de la mucosa. El diagnóstico precoz impide que la lesión evolucione a la destrucción total del perine, como esta imagen que pueden observar aquí. Y por supuesto esto revierte con un tratamiento adecuado, que consiste en ganciclovir por 21 días, que tiene como contratoxicidad sobre médula ósea, y si no es tolerado, una segunda línea terapéutica es el foscarnet. Respecto al herpes anal, se trata con aciclovir. Las dosis difieren de si se trata de un primer episodio o de recurrencia, y en el primer episodio las dosis requeridas suelen ser más altas. También puede, como segunda línea, utilizarse famciclovir o valaciclovir, aunque su costo es mayor, y se desaconseja el uso de antivirales tópicos por su baja efectividad. Respecto al virus del papiloma humano, en general se desconoce el momento de la adquisición de la infección, la cual pudo haber sido adquirida muchos años antes del momento de la consulta. Hay que tener presente que puede coexistir con otras ITS, por lo tanto, siempre que se diagnostica una lesión por HPV hay que testear otras infecciones. Nos pasa frecuentemente en el consultorio que la consulta es por verrugas por papiloma humano y se diagnostica HIV o sífilis. Por otra parte, puede existir sinergia entre ellas, y solemos constatar que al tratar la sífilis remiten los condilomas virales sin un tratamiento específico. Por otro lado, existe la necesidad de hacer diagnóstico diferencial entre condiloma viral y condiloma sifilítico.
A nivel mundial, la infección por HPV constituye uno de los motivos de consulta más frecuente, las lesiones por HPV, y a esto no escapamos los proctólogos. En general se inicia tratamiento por la presunción clínica, no es necesario hacer confirmación diagnóstica, con biopsia, la cual está indicada ante duda diagnóstica o si no hay una respuesta adecuada al tratamiento. Respecto a la elección terapéutica, deberá hacerse en función de diversos factores, tales como el número de lesiones, la localización, la extensión, la experiencia del médico tratante, la tasa de recurrencia y los costos de los distintos tratamientos, las preferencias del paciente en función de sus elecciones sexuales y siempre insistir con el testeo de otras ITS, otros focos de infección por HPV en el mismo paciente que luego puedan hacer que se perpetúe la infección y la evaluación de la pareja o parejas sexuales. Como comenté hace un momento, la infección por HPV está ampliamente difundida a nivel global, a tal punto que 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida entrarán en contacto con el virus. La mejor manera de prevenir es el uso de preservativo, no solo de prevenir el contagio de la infección por HPV, sino de otras infecciones sexualmente transmisibles. Si bien hay grupos que se encuentran en mayor riesgo, todas las personas sexualmente activas están en riesgo de contraer una de ellas, y la mejor manera de detener la progresión es hablar con nuestros pacientes, realizar testeo y tratamiento adecuado. El primer caso que quiero compartir con ustedes es el de una mujer de 28 años que refiere estar en pareja única, tiene 3 hijos, no se está cuidando actualmente porque busca un cuarto embarazo, que refiere sangrado, intenso dolor y estar constipada, o sea, dificultad para evacuar en las últimas 3 semanas, y que su ritmo habitual es de heces formes diarias y sin esfuerzo. A priori esto puede corresponder a una fisura anal idiopática en contexto quizá de estrés, pero nada de esto nos hace pensar así en primera instancia en una infección de transmisión sexual. Al examen presenta un plicoma es una hemorroides externa que está con una exulceración, presenta un intenso dolor que imposibilita la realización del tacto o la colocación del anoscopio, y a nivel inguinal se palpan adenopatías bilaterales no dolorosas. Se interpreta el cuadro como una hemorroides externa congestiva, se administran en primera instancia venotónicos y analgésicos. Como la paciente refiere estar con un atraso menstrual, se solicita una subunidad beta. En el momento de administrar la medicación, la paciente manifiesta inquietud porque está cursando un cuadro de reacción alérgica. Bueno, al ver estas lesiones del torso, se solicita serologías para descartar unas. El cuadro se interpreta como un secundarismo sifilítico, se recibe un resultado confirmatorio por BDRL y también se confirma un embarazo. Las demás muestras solicitadas para descartar otras infecciones concomitantes resultan negativas y se cita al marido para la pesquisa. Se interna a la paciente para desensibilizar y administrar el tratamiento con penicilina, que es el de elección. Este otro caso es el de un varón de 26 años en pareja estable, por lo que no se cuida, con serología positiva para HIV, en tratamiento con antirretrovirales desde hace 2 años
o sea, 2 años antes del momento de la consulta, con un nivel aceptable de CD4 y carga viral indetectable. Refiere que comenzó con malestar abdominal, con constipación y distensión, de 3 meses de evolución, a lo que luego se sumaron rotorragias, el sangrado y mucorrea, heces con sangre y con moco, asociado también a anorexia y pérdida de 5 kilos de peso. El paciente aporta a la consulta un estudio colonoscópico efectuado en otra institución que muestra mucosa congestiva, fiable e indurada, con parches a nivel de toda la ampolla rectal, con ulceraciones múltiples cubiertas con fibrina y una estenosis infranqueable, puntiforme, circunferencial a 15 centímetros del margen anal. Las biopsias que fueron tomadas en el momento de ese estudio informan tejido de granulación con infiltrado inflamatorio crónico. El paciente había estado recibiendo tratamiento con supositorios de mesalazina con diagnóstico presuntivo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero ante la persistencia de los síntomas le efectuaron una nueva colonoscopía que informa esencialmente lo mismo que la anterior, con nuevas biopsias que coinciden con las previamente detalladas. Al momento de la consulta a proctología se vuelve sobre la entrevista, tal como el paciente refería, no se cuida porque está en una pareja estable. Lo que pasa es que esta pareja es con un hombre, o sea que mantiene sexo anal no protegido, receptivo, que constituye un factor de riesgo, así como el hecho de ser portador a pesar de su buen estatus inmunológico. Se le solicitan entonces serologías para sífilis y hepatitis que resultan negativas, y se toman muestras para gérmenes comunes y clamidia. Este es un caso de hace varios años. En ese momento desconocíamos que circulaba el linfogranuloma venéreo. Sin embargo, y a pesar de una clamidia negativa por inmunofluorescencia, se interpreta el cuadro como tal y se administran 3 semanas de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, como expliqué, presentando el paciente una significativa mejoría de sus síntomas. En general, es fundamental trabajar en equipos multidisciplinarios, pero en lo que hace al manejo de las infecciones de transmisión sexual, esto no puede ser de otro modo, y el bioquímico juega un rol fundamental. Muchas veces es el bioquímico el que puede sugerir o pesquisar otras infecciones, el que puede orientar al médico, y por otra parte el médico, al hablar con el bioquímico, puede también inducir a que se utilicen determinados testeos o que se tomen determinadas muestras, o que para que sea más rentable esa muestra esta sea tomada directamente en el laboratorio. Así que la comunicación entre los distintos profesionales que intervienen resulta fundamental. Como dije y enfaticé, hay que preguntar respecto a los hábitos y preferencias sexuales, porque de otra manera es imposible siquiera sospechar estas infecciones, ya que las manifestaciones muchas veces son similares a las de patologías no venéreas, patologías banales, motivo de consulta frecuente en cualquier consultorio proctológico al menos. Sospechar estas infecciones cuando hay úlceras anales
o perianales, o cuando hay manifestaciones como secreción, pujo, tenesmo, o sea, indicios de proctitis. Y por supuesto aprovechar estas consultas para hablar de prevención, solicitar serologías e indicar vacunas cuando estas correspondan. Espero que esta charla les haya resultado útil. Les dejo mi mail por si quedaran dudas y quisieran contactarme. Y si no, estoy en el Hospital Fernández de lunes a viernes y los consultorios de coloproctología atienden los martes y jueves por la mañana. Gracias.